El Papa Francisco llegó a Canadá, donde pedirá perdón por los abusos cometidos por la Iglesia Católica contra comunidades indígenas entre los siglos XIX y XX. En silla de ruedas, Francisco fue recibido en medio de actos de comunidades nativas. Jair Bolsonaro aspira a la reelección. El presidente brasileño lanzó oficialmente su candidatura a los comicios de octubre. Durante un evento en Río de Janeiro, el mandatario atacó al sistema electoral, al Poder Judicial y al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Al menos 17 migrantes haitianos murieron en las costas de Bahamas luego de que naufragara el bote en el que se transportaban decenas de ellos, al parecer con destino a Miami. Las autoridades investigan un presunto contrabando de personas. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Canadá. El Papa Francisco llegó este domingo al país y donde permanecerá hasta el 30 de julio. El motivo de su visita es pedir perdón a los indígenas canadienses por los más de 150,000 niños sacados de sus hogares, así como el descubrimiento de más de 200 menores enterrados en una escuela. A continuación, Amal Benotman con los detalles de las reivindicaciones de los nativos. Los pueblos indígenas de Canadá esperaban esta visita desde hace años. El Papa Francisco aterrizó este domingo en el país. Tengamos cuidado en este viaje, que como he dicho, es un viaje de penitencia. Digamos que ese es su espíritu. Se espera que Francisco se reúna con representantes de las primeras naciones que exigen sus excusas por los abusos a miles de niños indígenas entre 1880 y 1990. La disculpa del Papa Francisco es un reconocimiento del papel de la Iglesia en el daño y el dolor causado a los pueblos indígenas que viven en Canadá. Para algunos de los nuestros, la disculpa del Papa Francisco no será suficiente. La curación no es lineal. Esta disculpa será un paso fundamental hacia el perdón, el cierre, la curación y la reconciliación para muchos otros. El 27 de mayo de 2021, especialistas contratados por representantes indígenas descubrieron los restos de 215 niños en el antiguo internado de Kamloops, en la Columbia Británica. La conmoción en todo el país fue inmensa. En total, durante el verano de 2021, más de 1.300 tumbas de niños indígenas fueron encontradas. Estos descubrimientos aceleraron la conciencia del Vaticano sobre la necesidad de dar un paso y confirmó las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que en 2015 expuso el maltrato y los abusos sistemáticos sufridos por los niños de las primeras naciones. El informe hablaba de genocidio cultural y calculaba que habían muerto al menos 3.200 niños. Esta cifra se ha luego reevaluado en más de 6.000. En su informe, la Comisión pidió una disculpa del Papa a los supervivientes, sus familias y sus comunidades por el papel de la Iglesia Católica Romana. Vamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro lanzó oficialmente su candidatura a la reelección de cara a los comicios de octubre, en los que enfrentará al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. La más reciente encuesta de la agencia Datafolha, divulgada en junio, mostró en la delantera al candidato izquierdista frente a Bolsonaro, quien ha planteado reiteradas dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral brasileño. Jair Bolsonaro va oficialmente por la reelección. En un discurso frente a más de 10.000 personas, en un evento que da como inicio oficial a su candidatura. Voy a continuar en medio del pueblo, pase lo que pase. Este es un país cristiano, es un país de valores, es un país del presente y del futuro. En su búsqueda de ganar adeptos, Bolsonaro ha destacado los logros del gobierno para garantizar la libertad religiosa y económica y sus esfuerzos para no dejar que el comunismo triunfe en el país. Pero su gobierno, con una cuestionada gestión ambiental por el aumento de la deforestación amazónica, un turbulento manejo de la pandemia y con una elevada inflación, parece haber cansado a la mayoría de brasileños. La más reciente encuesta de la agencia Datafolha, publicada en junio, ubica a Bolsonaro a 19 puntos porcentuales de su principal rival, el expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Sin certeras opciones de un triunfo, Jair Bolsonaro ha asegurado reiteradamente y sin ofrecer pruebas que el sistema electrónico electoral de Brasil, utilizado desde 1996, se presta para fraude.
una acusación que hizo en frente de 60 embajadores internacionales y que según la constitución del país representa un crimen de responsabilidad por atentar contra los poderes constitucionales. Tenemos un sistema electoral que solo 2 países en el mundo utilizan. No es un sistema confiable porque no puede ser auditado. Es imposible hacer una auditoría en las elecciones aquí en Brasil. Tan solo 3 meses antes de las elecciones, Bolsonaro también logró sacar adelante su paquete de ayudas en el que planea repartir 7.650 millones de dólares en subsidios, una medida que, según expertos de economía, avivará la inflación de 2 dígitos y dañará el tipo de cambio de Brasil. La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebrará el 2 de octubre. 17 migrantes haitianos perdieron la vida luego de que el bote en el que viajaban naufragara cerca de Bahamas y en el que se cree pretendían llegar a Miami. La Guardia Costera bahameña logró rescatar a 25 personas y se está llevando a cabo una investigación multiagencial para determinar todas las circunstancias que rodean una presunta operación de contrabando de personas. Una tragedia en el mar. Al menos 17 personas murieron después de que una embarcación que transportaba decenas de inmigrantes haitianos se volcara a unas 7 millas de la isla de Nueva Providencia en las Bahamas. Entre esos números hay 16 mujeres, 15 mujeres adultas y un niño pequeño, por desgracia, que parecía tener entre 4 y 5 años, y un hombre. Los equipos de salvamento también rescataron a 25 personas, entre las 60 que podrían haber estado a bordo, de acuerdo con el primer ministro de Bahamas, Philip Davis. Las autoridades bahameñas presumen que hay más desaparecidos. Asimismo, informaron que 2 personas fueron detenidas, ambas de Bahamas, por la presunta operación de contrabando de personas. En la medida en que esas investigaciones revelen culpabilidad penal, no habrá ninguna resistencia por parte del gobierno de las Bahamas para emprender las acciones penales necesarias y la aplicación de la ley penal contra aquellos que lo merezcan. Las Bahamas son una ruta de tránsito frecuente para los haitianos que quieren llegar a Estados Unidos. Los peligrosos viajes por mar en embarcaciones en mal estado se han hecho cada vez más frecuentes en el último año, debido a la pobreza y a la creciente violencia de las pandillas criminales en Haití. El pasado mayo, 11 personas se ahogaron cuando una embarcación con migrantes haitianos se volcó cerca de Puerto Rico. En Estados Unidos, las autoridades continúan luchando para apagar el incendio Oak en el Parque Nacional Yosemite, que se ha convertido en uno de los más grandes del año. Impulsadas por el calor extremo que ha sufrido el este del país, las llamas habían consumido más de 5.700 hectáreas hasta este domingo. Unas 3.000 personas fueron obligadas a evacuar, pero pronto podrían ser unas 5.000. Las causas del incendio continúan bajo investigación. Y en otras noticias de Estados Unidos, los fanáticos de la ciencia ficción se reunieron durante 4 días para celebrar el Comic Con de San Diego, un evento que muestra lo mejor de la cultura geek. Elaborados disfraces y anuncios de nuevas películas fueron los protagonistas en esta convención que se realizó nuevamente luego de 3 años de cancelaciones por la pandemia. Andrés Triviño nos amplía. Los fanáticos de los cómics y la ciencia ficción cumplieron sus fantasías en el Comic Con de San Diego. Durante 4 días, los asistentes del evento mostraron sus disfraces más llamativos, inspirados en sus personajes favoritos del cine, los videojuegos y la televisión. Todos somos fanáticos y la idea de que te puedas acercar un poco más al personaje del que estás enamorado o con el que te relacionas viendo la televisión te hace sentir bien. Siento que es una excelente manera de poder expresarse mediante un personaje o una película que apreciamos. En el evento, al que también asistieron panelistas y expertos, se anunciaron diferentes novedades y exclusivas sobre los próximos estrenos de películas de ciencia ficción. Este año, Black Panther y una nueva edición del Señor de los Anillos fueron las protagonistas. El evento volvió a realizarse luego de 3 años en los que la pandemia forzara su cancelación. Alrededor de 130.000 asistentes tuvieron que mostrar una prueba COVID negativa para entrar al centro de eventos de San Diego. Oh, Dios mío, es lo mejor. Hemos estado en las trincheras del COVID, haciendo una película durante más de 2 años y ahora podemos mostrar esto directamente a los fans que son los mejores. El Comic Con de San Diego se celebra desde 1970. Fue fundado por un grupo de amantes de las caricaturas y desde entonces es el evento más importante de este tipo en Estados Unidos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.